Ok. Buenas tardes, Pastor Bianchi. Muy buenas tardes, Raquel, que Dios la bendiga. Qué bueno verla. Muy bien. Entonces, vamos a retroceder un poquito en el tema de la santificación. La santificación es el proceso siguiente a nuestra salvación. Es un proceso derivado de nuestra salvación. ¿Y qué implica ese proceso? Implica por lo menos tres cosas: separación del mundo, apartados del mundo para acercarnos a Dios, eh, consagración para servir al Señor, y tercero, alejamiento del pecado. La santificación es un proceso continuo y es un proceso gradual. No sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso que se va produciendo cada día. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por un lado. Por el otro lado, la santificación es un proceso que necesitamos seguir cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad Dios es nuestra santificación, es decir, apartados del mundo, dedicados a Él para su servicio y apartados del pecado. La voluntad de Dios para nosotros es esa. Permítanme un momento. Okay. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, pues. No les Pastor, sí escuché. lo ¿Sí me están escuchamos. escuchando bien? Sí, señor. Sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar, estábamos hablando de que la santificación es un proceso gradual. Existe una confusión en el sentido de que se piensa que nosotros somos los que debemos santificar, los que debemos los que tenemos el rol principal en la santificación. La santificación, igualmente que la salvación y que todo lo demás, es por gracia y es una obra principalmente de Dios en nuestras vidas, aunque requiere nuestra colaboración. La santificación implica un cambio del corazón, comenzando por la regeneración del corazón, y eso solo Dios lo puede hacer a través de su Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros sí podemos colaborar con el Señor en ese proceso. De hecho, la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, y en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 1, dice que somos colaboradores de Dios. Y en el proceso de la santificación también somos colaboradores de Él. ¿Cuál es nuestra parte? Negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la parte del Señor? Crecer en nosotros, como dice Juan 3:30. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces mi parte es negar mi yo, negar el ego, negar la voluntad propia, para que se manifieste el carácter de Cristo en nosotros, y el carácter de Cristo en nosotros es santidad, y el carácter de Cristo en nosotros es el fruto del Espíritu Santo. En la santificación tenemos que, no voy a hablar, no me voy a detener mucho en lo que es la separación del mundo para acercarnos al Señor, porque obviamente eso pasa con nosotros en la salvación, ¿verdad? Nos alejamos del mundo. Recordemos que la palabra de Dios dice que no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Entonces, a partir del momento en el cual usted y yo somos salvos, nos vamos acercando cada día más a Dios. Número uno, en cuanto a servirle, pues también es un deseo que surge en nuestros corazones inmediatamente después de la salvación. Entonces nos queda el de la transformación de todo nuestro ser interior para la eliminación del pecado. El pecado tiene tres aspectos.
El primero es que es un acto, es un estado, el segundo es un estado y el tercero es un poder. Por la justificación, el acto del pecado queda perdonado. El estado de enemistad con Dios es cambiado en un estado de amistad y de filiación divina, es decir, somos hechos hijos de Dios, pero queda todavía dentro de nosotros el poder del pecado. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que primero que vamos siendo perfeccionados de día en día, por lo tanto hay imperfecciones en nosotros que todavía no han sido transformadas, número uno. Número dos, la palabra dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso y perverso es nuestro corazón. Y en nosotros todavía queda el yo, todavía queda una parte del yo, una parte de la voluntad propia. Entonces, el, este poder del pecado, si bien es cierto, queda contrarrestado mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón en la regeneración espiritual y el nuevo nacimiento, que son cosas instantáneas, requiere de un proceso continuo hasta la hora de nuestra muerte para ir creciendo en ese proceso. La santificación entonces es un proceso continuo de obediencia a la palabra y al Espíritu Santo, que regeneró nuestro ser interior. En, en nuestra regeneración espiritual, aunque el corazón ha cambiado de orientación, todavía quedan en nosotros tendencias malas, tendencias al pecado, que deben ser sometidas. Cada uno de nosotros tenemos esa experiencia o no tenemos esa experiencia de que aún siendo salvos hay cierta tendencia en nosotros a pecar. A ver, levánteme la mano si alguno no. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, el proceso de la santificación es ir eliminando todas esas tendencias que aún quedan en nosotros con respecto al pecado. Ya el Señor en la regeneración eliminó muchas de esas tendencias al pecado, pero todavía quedan algunas otras en nuestro corazón que es necesario terminar de salir de ellas. Eh, si bien es cierto, el pecado ya no reina en nosotros, todavía habita en nosotros. De hecho, Pablo lo dice, ¿verdad? Ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, todavía en nuestros miembros, todavía en nuestra mente, el pecado tiene lugar, aunque ya no es nuestro rey, aunque el poder del pecado ya ha sido quebrado, el pecado todavía está de alguna manera presente en nuestro sistema. El creyente justificado alberga dentro de sí dos tendencias o dos centros de gravitación, digamos. Por un lado, el del viejo Adán, al que se inclina por el ego, y por el otro lado, según Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos recuerda que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente para desvestirnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos vistamos del nuevo que está creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la coexistencia de esas dos naturalezas va a provocar en nosotros un conflicto constante, un conflicto de por vida que va menguando, es cierto, va disminuyendo en el transcurso del tiempo, es cierto, pero ese conflicto va a seguir a lo largo de nuestras vidas eventualmente. Ahorita le voy a contestar, Gloria, que la victoria en este conflicto se consigue por el poder del Espíritu Santo que fortalece nuestra fe para que andemos en el camino de la verdad, en el camino de la palabra de Dios. Y no es suficiente que conozcamos la existencia de ese conflicto, sino que es necesario que usted y yo nos comprometamos en la obra de la santificación que Dios está haciendo en nuestro corazón, negándonos a nosotros mismos, mortificando las tendencias del pecado, dejando el modelo del mundo, transformando nuestros criterios y nuestra conducta y siempre alertas
a la voz y a la acción del Espíritu Santo que nos da dirección a cada momento. Recordemos que usted y yo vivimos ya no por nuestros propios pensamientos, sino por la dirección del Espíritu Santo y la dirección de la palabra. Lámpara es a nuestros pies su palabra, lumbrera nuestro camino, y por el otro lado los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces el proceso de la santificación va a ir en aumento en la medida en la que usted y yo recurrimos más a la palabra de Dios y a la dirección del Espíritu Santo para caminar en obediencia a la palabra, siempre empoderados por el Espíritu Santo para la obediencia. Sí, Gloria, ¿cuál es su pregunta? Pastor, en ese versículo bíblico que usted dijo, Perdón, dice que fíjese que no lo estoy escuchando. Permítame un momento. Permítame un momento. Creo que aquí está el problema. Dele. ¿me escucha? Ahora sí. Pastor, en ese versículo bíblico que usted estaba diciendo, dice que debemos renovar nuestra mente, ¿cierto? Sí. Y también dice que más adelante dice que para que nos vistamos, nos pongamos la vestidura de la nueva naturaleza. Ese renovamiento, ese revestimiento es diario, ¿cierto? Es cierto, sí. Totalmente cierto. Era lo que quería como hacer Ok. énfasis en eso, que es algo diario, o sea, es algo que sucede mientras tenemos comunión con Dios, con su espíritu, con su palabra, pero debemos hacerlo de manera consciente. Así es, así es. Si usted se da cuenta, dice que nos despojemos del hombre viejo, nos vistamos del hombre nuevo, pero en medio está renovándonos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el hombre viejo funciona bajo la dirección de los espíritus diabólicos, demoníacos, mientras el hombre nuevo funciona bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, lo que necesitamos es cambiar de quién dirige nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son los que se convierten en nuestra forma de vivir. Entonces, por eso necesitamos cambiar nuestro pensamiento diariamente, constantemente, y estar atentos todo el tiempo, porque si nosotros le perdemos la atención a lo que estamos pensando, rapidito, rapidito se cuela la carne y la carne nos dirige a las obras de la carne en lugar del fruto del Espíritu. Entonces, por eso es un proceso diario y es un proceso, la vida del creyente es una vida de decisión, es una vida de enfoque, es una vida intencional. La vida en la carne no es intencional, esa ya está programada en nosotros por el tiempo que vivimos en el mundo. El diablo se encargó de programarnos, pero la vida en Cristo debe ser una vida totalmente intencional. Es una vida y donde tenemos que estar enfocados y poner atención todo el tiempo. Amén. Discúlpeme, pastor, pero entonces ahí en lo que usted está diciendo también, pues no sé si yo esté en un error, pero también me da a entender que nosotros, aparte de ser intencionales, nosotros cada día debemos vencer la carne por decisión, o sea, no decir, no, es que yo soy así, esta es mi humanidad, es que esta es mi debilidad y ya, sino listo, yo sé que esta es mi debilidad, pero todos los días en oración la voy a presentar delante de Dios y también yo voy a trabajar en no hacer cosas que me motiven esa debilidad o ese pecado o que me induzcan al pecado. Un ejemplo, si yo fuera un drogadicto y no cambio mis amistades, pues siempre voy a estar cayendo en el vicio. Ajá, cabal. Como por mencionar un ejemplo en específico, no es que porque así somos muchos creyentes, no es que yo soy débil y no sé qué, entonces justificamos muchas veces nuestras malos hábitos porque se vuelven malos hábitos para no cambiarlos porque no queremos o no somos conscientes o simplemente no nos da la gana de trabajar en ellos en que si Dios no me ha cambiado es porque Dios no quiere cambiarme y no es, también tiene que ser una decisión mía y tengo que trabajar yo también. Sí, mire pues, la decisión mía y la decisión de todos los días mía debe ser morir a la carne. De Dios depende la transformación de mi corazón, pero de mí depende morir a la carne. Y para eso el Espíritu Santo me ayuda, me empodera.
Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. O sea, no se trata de hacerlo solo yo. Para eso me fue dado el Espíritu Santo, para ayudarme a hacer morir las obras de la carne, entre otras cosas. ¿Ok? Pero, aquí solo le voy a hacer una corrección. No basta con el orar cada día y entregarle la carne al Señor. Es que tengo que estar consciente todo el tiempo de la necesidad de morir a la carne. ¿Por qué razón? Todo el tiempo usted y yo tomamos decisiones. Y todo el tiempo en esas decisiones se nos van a presentar por lo menos dos alternativas. La alternativa de nuestros propios pensamientos y la alternativa de lo que dice la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, por eso tengo que estar despierto, intencional y enfocado todo el día, todos los días, para poder tomar las decisiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén, pastor. Ok. Entonces, tenemos que tener claro que nuestra parte en el proceso de la santificación entonces es el estar enfocados en hacer morir el yo en nosotros, y eso con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, nos empodera para hacer morir las obras de la carne y para que andemos en el camino de la santidad. Y por el otro lado, que estemos, que tengamos conciencia todo el tiempo de la existencia de ese conflicto para no descuidarnos. Hay, algunas, eh, la palabra de Dios nos habla de dos aspectos de la santificación, pero antes de eso quiero hablarles de algunas desviaciones del concepto de la santificación. Una es el sacramentalismo, por el cual se piensa que el bautismo de agua o el ritual limpia los pecados pasados, mientras que los pecados posteriores al bautismo deben ser expiados en forma de penitencias o de buenas obras. Y luego está el ascetismo, que es derivado del anterior, que implica el apartarse totalmente del mundo, el vivir una vida monástica para alcanzar un supuesto estado de perfección. La tercera es la confusión de la justificación con la santificación, en el sentido de que como ya soy justificado, entonces ya estoy plenamente santificado. Eso, eso está derivado de la confusión en que espiritualmente sí es cierto que ya delante del Señor usted y yo somos santos, pero nosotros necesitamos en nuestra vida terrenal caminar hacia alcanzar eso que ya somos en el espíritu, alcanzarlo en el resto de nuestro ser. Estas tres tendencias del sacramentalismo, el ascetismo y la confusión de la justificación con la santificación eran parte de los problemas que existían antes de la reforma. Y una de las aportaciones de la reforma es que restableció el concepto bíblico de santificación como el proceso continuo de la acción del Espíritu Santo en el interior del creyente, distinguiéndolo claramente de la justificación que implica una posición legal ante Dios. Pero la santificación es una forma de vida, ¿ya? Una forma de vida, la santificación es una forma de vida guiada por la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, mientras que la justificación es una declaración legal de inocencia delante de Dios, válida para Dios. ¿Ah? Luego, otra desviación es la del pietismo, que ve ¿cómo se llama? Que básicamente es una posición emocional que opone a la justificación por la fe, una religión del corazón, un sentimentalismo, que es parte del modernismo, ¿no? En el cristianismo el cristianismo hoy es un cristianismo emocional,
y entonces la santidad se convierte en algo que siento en lugar de algo que vivo, en lugar de un proceso que está siendo llevado adelante en mi vida, en mi ser interior por el Espíritu Santo. Hay una escritura que no debemos dejar pasar, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, donde define claramente lo que es la santificación. Es Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si vemos en esta escritura, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo ya somos santos en el espíritu, ¿ya? Esa es la justificación. Ahora estamos en el proceso de la santidad en nuestra alma, que es la salvación de nuestra alma, es la santificación de la que estamos hablando. Y finalmente está la santificación del cuerpo que va a ser en la resurrección. Entonces, hay una primera, que es la justificación, que es cuando nacemos de nuevo. Eso es en el espíritu, fuimos santificados en el espíritu. En la vida terrenal es un proceso de santificación del corazón, del alma. Y finalmente en la resurrección será santificado nuestro cuerpo. A ver, Jenny, cuénteme. Levantó la mano. Sí, sí, le voy a comentar. Si no estoy bien, usted me corrige. De santificación es cuando, por ejemplo, Dios nos da una instrucción diaria y nosotros obedecemos. Ahí cada día nos vamos santificando, como dicen, como Él dice que cuidemos nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro Espíritu Santo, a estar alineado a esos, a los, al alma, al cuerpo y al espíritu constantemente, todos los días de nuestra vida. Y cuando nosotros venimos y nos justificamos delante de Dios, es como decir, yo me victimizo, como decir yo, bueno, como no puedo hacerlo ahora, pero Dios me va a ayudar más adelante, o estoy tratando de hacer lo que Dios me está diciendo, pero ahorita no puedo, después o tengo tal problema, por eso no lo ha hecho. Entonces, es como decir, yo mismo me estoy justificando, pero no es como cuando me estoy santificando que Dios me dice, Jenny, hace tal cosa, hoy mismo voy y lo hago. Aparte de que me estoy santificando, estoy siendo obediente y Él cada día es que me va alineando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sí, de hecho, el proceso de la santificación de alguna manera también está descrito en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es poner en sujeción los deseos de la carne. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso tiene que ver con el alma. Y después en el Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. También tiene que ver con el alma. Si se dan cuenta, en este proceso, en estos tres pasajes, no está hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya está santificado. El Espíritu fue santificado cuando nació de nuevo. Ahora, lo que toca es la santificación del alma. Y para la santificación del alma, una de las cosas que necesitamos poner es la carne bajo servidumbre, bajo control, porque mucho del pecado no, es por la carne, aquí está hablando realmente de nuestro cuerpo, ¿no? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque muchos de la palabra de Dios habla
de tres cosas que son los enemigos de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el pasaje de Romanos 12:1 habla de los deseos de la carne. Luego, el Romanos 12:2, los deseos de los ojos, y Romanos 12:3, la vanagloria de la vida. Entonces se trata de mantener esas tres cosas bajo control. ¿Y cómo lo mantenemos bajo control? Negándonos a nosotros mismos y obedeciendo la palabra de Dios, y todo ello por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, la verdadera naturaleza de la santificación no es como algunos piensan, que la santificación consiste en la obra del creyente con la ayuda del Espíritu Santo. Nada es más falso que esta idea. Realmente el Nuevo Testamento nos presenta la santificación como una obra de Dios, como ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 5:23, y más específicamente del Espíritu Santo, Romanos 8:13 y 14, que va formando en nuestro ser la imagen de Cristo, Romanos 8:28 al 29 y 2 Corintios 3:18. Es cierto que esta obra de Dios requiere nuestra cooperación. Como ya dijimos, somos colaboradores de Dios, pero esta cooperación, más que un esfuerzo por mejorar, requiere una docilidad al Espíritu Santo, a la obra de Dios que trabaja en nuestro interior. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo cuando negamos nuestra carne no es santificarnos realmente. Lo que estamos haciendo es quitando obstáculos para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros para santificarnos. O sea, al final de cuentas, la obra de la santificación es una obra del Espíritu Santo, en la cual nosotros lo único que aportamos es la negación del yo. ¿Ah? La santificación se efectúa en el interior de nuestro corazón, de modo que ese progreso no va a aparecer directamente en nuestra conciencia, sino que se va a ser consciente de una manera indirecta, mediante el test de nuestras acciones. No es la santificación, no se da o nuestra evolución. Déjeme ponerlo de otra manera. ¿Cómo sé yo que estoy siendo santificado? No por lo que piense, sino por cómo vivo mi vida cada día. Es decir, por la obediencia a la palabra de Dios en los hechos concretos de mi vida. Yo puedo querer en mi corazón decir que soy santo, pero donde verdaderamente se comprueba la santidad es en los frutos, exactamente. Es en mis acciones de cada día. Eso es lo que mide realmente el verdadero crecimiento en la santificación. Entonces, la santificación, como ya vimos, tiene dos aspectos. Uno es la negación del yo, y otro es que Cristo crezca en cada uno de nosotros mediante la transformación de nuestro carácter y la transformación de nuestro entendimiento. Muy bien, entonces ahora veamos los medios de santificación. El medio o el agente principal de nuestra santificación es el Espíritu Santo. No hay para dónde. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos empodera para negar el yo, el Espíritu Santo nos regenera la nueva naturaleza, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, el Espíritu Santo nos da el dominio propio para la obediencia a la palabra, el Espíritu Santo transforma nuestro carácter en el carácter de Cristo, el Espíritu Santo hace obrar todas las cosas que nos suceden diariamente para bien de cada uno de nosotros, de tal manera que es el Espíritu Santo el agente principal de nuestra santificación. No hay otro. Y el Espíritu Santo usa la palabra. Entonces, la santificación en nosotros depende de la palabra y depende
del Espíritu Santo. De tal manera que usted y yo también podemos cooperar en la tarea de santificación con el Espíritu Santo, buscando la palabra, poniéndole atención a la palabra, obedeciendo la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Pero al final de cuentas, la transformación es del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestra obra en la santificación es negarnos a nosotros mismos y acercarnos cada vez más al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos vaya transformando, ¿no? La fe es también una parte en el proceso de la santificación, porque la fe es obediencia y la santificación se manifiesta en obediencia. Y la santificación comienza también cuando somos salvos, es decir, por gracia por medio de la fe. De hecho, la santificación es una consecuencia de la justificación. Hay algo también que actúa en nosotros para la santificación, que es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el plan de Dios para cada una de las circunstancias de nuestra vida. Dios permite todas las circunstancias de nuestra vida para que esas circunstancias obren para bien de cada uno de nosotros. Él ordena todo para nuestro. Él no solo recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 139, 13 al 16, que el Señor diseñó cada uno de nuestros días y Él estaba en el vientre de nuestra madre también formándonos para que pudiéramos vivir lo que iba a pasar en cada uno de esos días de nuestra vida. Entonces el Señor determinó las circunstancias y por su providencia Él hace que esas circunstancias se cumplan de cada día en nosotros para que esas circunstancias obren para bien y nos lleven al final de ese proceso de la santificación. Y otro medio de santificación también es la comunión con el cuerpo de Cristo, la oración y la santificación. Entonces, los medios de santificación son el Espíritu Santo, la fe, la palabra, la providencia de Dios y la comunión, la oración y la santificación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pastor, yo le pongo como ejemplo un drogadicto, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le pongo como ejemplo un drogadicto? Vamos a suponer que tenemos un drogadicto que ya sabe que no puede seguir viviendo igual, que quiere que Dios haga un cambio en su vida, que está en un centro de rehabilitación y en ese centro de rehabilitación se le predica, ellos oran, leen la Biblia, pero el drogadicto viene y me dice, es que cada que yo oro, yo sé que Dios me está cambiando y eso, pero cuando tengo las ansias por la droga, porque usted sabe que ellos sufren de síndrome de abstinencia, ahí es donde muchos escapan del centro de rehabilitación o muchos recaen. Entonces, es una parte que de pronto yo no he entendido muy bien porque sé que son personas que pronto en algún, no todos, porque de 10 uno asume esa actitud, pero estamos hablando del que sí quiere salir, del que está orando, el que está leyendo en la palabra, pero que en el momento en que lo agarra el síndrome de abstinencia, vuelve y cae, y vuelve y trata de levantarse y vuelve y cae, y ahí es donde al final dicen, no, es que yo no soy capaz de vencer esto y mejor dejan todo tirado, porque Dios no me quiere ayudar. Muchas veces me han hecho esa pregunta, ¿por qué Dios no me quita este deseo si yo no lo quiero tener? Y muchas veces yo no he sabido contestar esa pregunta. Bueno, te la voy a contestar. Se la voy a contestar de una manera muy simple. Si ellos realmente no quisieran tener ese deseo, si fuera algo real no querer tener ese deseo, ellos soportarían el síndrome de abstinencia. ¿Ya? El problema es que recordemos que hemos hablado de lo que es la fe y la presunción de fe. La presunción de fe es que ellos creen con la cabeza, pero no ha habido una transformación en su corazón. La verdadera fe es la fe que viene del corazón y esa fe es una fe transformadora.
La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si verdaderamente estuvieran en Cristo, serían unas nuevas criaturas y ellos tendrían control sobre el síndrome de la abstinencia. Pero eso implicaría que tendrían que nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo, tienen que creer en su corazón, no creer en su mente. ¿Ya? No sé si Ok, con eso ahora entiendo. Señor, sí, 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 me muchas cachó, gracias. Sí, sí tomó la idea. sí, señor. Ok. Y se la voy a representar con un ejemplo más. Cuando yo me convertí, yo fumaba 3 cajetillas de cigarros al día. Yo no compraba los cigarros por cajetillas, sino los compraba por paquetes de 10. El día que me convertí, acababa de comprar un paquete de 10 cajetillas de cigarros y la tenía enfrente de mi cama. Me convertí al Señor porque estaba enfermo y entonces me convertí al Señor en mi cama. Y resulta ser que tuve el paquete, esas 10 cajetillas de cigarros, tal vez 9 porque ya había comenzado una, esas 9 cajetillas de cigarros enfrente de mi cama todos los días por 3 meses. Y nunca se me ocurrió fumarme un cigarro. ¿Por qué? Porque el Señor había cambiado mi naturaleza. ¿Ya? Entonces, ¿qué síndrome de abstinencia? Ni que nada, simplemente el Señor cambió mi naturaleza y al cambiar mi naturaleza las cosas fueron hechas nuevas y entonces tuve, por esa regeneración, tuve la bendición de que el cigarro ya no me atrajera. ¿No? Y lo mismo me pasó con el alcohol. Bueno, así que pero la clave es más que una decisión de ya no regresar a lo mismo, la clave está en un verdadero nacimiento de nuevo, no en una fe ficticia, no en una declaración de fe que es mental, pero no del corazón. La palabra de Dios nos recuerda, Romanos 8, del 10 al 8, que con el corazón se cree para justicia, no con la mente. El problema de muchos que se dicen cristianos y no cambian es que tienen una fe en la mente, pero no tienen la fe en el corazón. La verdadera fe que salva es la fe del corazón. Y cuando hay fe en el corazón, esa fe implicó una transformación de nuestra naturaleza a la naturaleza divina y la naturaleza divina aborrece el pecado. Entonces, de alguna manera vamos a aborrecer, si la drogadicción es el mayor problema de pecado de esa persona, la nueva naturaleza va a venir a quitarle esa orientación. El problema es que no han nacido de nuevo porque no han creído verdaderamente. El hecho de que oigan prédicas, el hecho de que estén en un lugar de rehabilitación cristiano, el hecho de que les hablen de la palabra de Dios, no significa que sean salvos. Ahí encontramos, por ejemplo, un ejemplo muy crítico, ¿eh? Los sacerdotes católicos son expertos en la Biblia, o se supone que son medio expertos en la Biblia, sin embargo, ellos pasan por la Biblia, pero la Biblia no pasa por ellos. ¿Mm? Porque no creen con el corazón, están creyendo con su mente. Y esa es una fe, esa es una suposición de fe, pero no es una fe verdadera. Entonces el problema ahí en los centros de drogadicción es esa, que no han llegado a una verdadera convicción de arrepentimiento. Lo que hay que orar es que el Señor traiga un verdadero arrepentimiento a sus corazones, de tal manera que verdaderamente se entreguen al Señor en espíritu, alma y cuerpo, no en mente. ¿Mm? Qué fuerte, pero sí es verdad, sí es ¿Ok? verdad. Es una verdad difícil de aceptar, pero es la verdad. Así es, así es. Y es que es tiempo de que le digamos a la gente la verdad acerca del Evangelio, ¿no? Porque se han creado muchos mitos alrededor de lo que es la verdadera salvación, ¿verdad? Como por ejemplo, pase adelante, haga su oración y ya es salvo. Si pasa adelante pero no tiene convicción en su corazón, no va a pasar nada. Si pasa adelante y tiene la convicción en su corazón, entonces ahí sí va a pasar. Pero
no en todos los que pasan adelante va a haber salvación. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo con convicción, no lo están haciendo de corazón, lo están haciendo mental, emocional. Muchas veces la gente acude al llamado por emoción, pero no por convicción. ¿Mm? Y la fe es convicción, la fe es certeza, ya no es emoción, no es razón, no es racional, no es emocional, es una certeza y una convicción del corazón. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, No, y sobre, señor, muchas gracias. perdón, lo que decía Gloria del alcoholismo, que podemos decir que son heridas que traemos desde la niñez, que traen muchas personas. Y cuando no hay ese arrepentimiento que usted decía, Pastor, llega a hacerse ese problema, que Mire, nos buscan hay que tener ayudar, mucho cuidado. ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque no no todas las adicciones son resultado de heridas del corazón, ¿ya? No todas las adicciones son resultado de que, pobrecito yo, así me crearon y el ambiente y toda la cosa. Esa es la posición de los que ven las adicciones como una enfermedad. La adicción, sea como sea y sea la que sea, es un pecado, punto. No es una enfermedad, no es un problema, es un pecado. Y la gente ya cuando ya es mayor de edad, por decir algo, pues no, yo diría que aún de adolescente, la gente tiene la capacidad de optar por el pecado o de optar por no pecar, pero optan por el Es pecado. ¿Por qué? decisión Porque de les ellos. gusta. Muchas veces el problema de las adicciones es que les gusta, ¿ya? Y mientras les siga gustando, digan lo que digan por compromiso social, por cultural, por lo que sea, dicen yo quiero cambiar, pero en el fondo de su corazón les encanta. En el fondo de su corazón les sigue gustando. ¿Mm? ¿Sí? Así que no necesariamente todas las adicciones y todos O los hay un pecados sean por heridas arrepentimiento del real, corazón. A veces son decisiones, ¿va? ¿De qué decía Jenny? no hay un arrepentimiento real, o sea, no es de todo del corazón. Exacto. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de las buenas obras en relación con la santificación. Eh, Así como en la vida anterior a la conversión eh, se expresaba en obras malas, así la nueva vida originada en la regeneración y continuada en la santificación también se va a expresar en buenas obras. En Mateo capítulo 7, versículos 16 al 17, la palabra de Dios nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, las obras buenas no son otra cosa que los buenos frutos del buen árbol de la fe cristiana en la persona. No significa que las acciones humanas, ni siquiera las del creyente, puedan cumplir todos los requisitos que demanda la ley de Dios o la palabra de Dios, de modo que puedan merecer la vida eterna. Recordemos que la vida eterna no se merece por las obras. La salvación no es por obras, pero se manifiesta en obras imperfectas. El hecho, hay que tener cuidado con algo acá. Cuando decimos que el árbol se conoce por sus frutos, hay que tener cuidado en algo. Si uno ve en la naturaleza, un buen árbol puede dar el 90% de buenos frutos, pero un árbol va a dar algún porcentaje un buen árbol de todos modos va a dar algún porcentaje de fruto malo, porque se pasó de madurez, porque se lo picotearon los pájaros, o porque no llegó a tener todos los nutrientes que debía, etcétera, etcétera. Entonces, no es por una obra, ¿ya? Por la cual debemos juzgar a la persona. Debemos
en todo caso, evaluarla por el conjunto de las obras. Todos nosotros hacemos cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es lo que más pesa? Las cosas que son conforme a la palabra o las cosas que son contrarias a la palabra. Eso es lo que va a definir qué tipo de árbol seamos. Una persona, no podemos pretender que una persona que recién se convirtió dé los mismos frutos de una persona que tiene 50 años en el evangelio, pues, o ya tenga una vida perfecta. No, obviamente va a tener todavía mucho mal fruto, pero lo importante es que ese mal fruto vaya cambiando en el proceso. A veces nosotros somos perfeccionistas y lo más duro del caso es que somos perfeccionistas con los otros y tolerantes con nosotros, ¿verdad? A los demás les pedimos perfección, pero nosotros justificamos nuestras faltas, ¿verdad? Los demás no tienen justificación, las nuestras sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. El buen árbol es aquel que su mayor cantidad de frutos son buenos, y el mal árbol es aquel que la mayoría de sus frutos son malos. Incluso la gente mala hace buenas cosas. Pregúntele a la gente que vive cerca de los narcotraficantes, ¿no? Los narcotraficantes con la gente que vive alrededor de ellos son buenísima onda, les regalan dinero, les construyen casas, les pagan un montón de gastos y todo, porque están creando una base de protección, pero no es porque sea buena onda, pues, ¿ya? El malo también hace buenas cosas con sus hijos, el malo también hace buenas cosas con la esposa, pues, aunque tenga 10 amantes, ¿va? Uh, pero entonces el tema no es que sea perfecto, que todos los frutos sean perfectos, el tema es que es la mayor cantidad de fruto que está dando, si está dando buen fruto, si está dando mal fruto, y cómo está progresando en cuanto al buen fruto, cómo está progresando en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Eso no quiere decir que Dios nos apruebe por nuestras buenas obras. Realmente no, porque las buenas obras, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, las buenas obras son las obras que Dios nos ha permitido hacer y que Él determinó de antemano para que las hiciéramos. Y Él creó las condiciones, nos dio las habilidades, las capacidades, puso a la gente y todo, y hasta nos regeneró para que nosotros las podamos hacer. O sea, las buenas obras no son nuestro mérito, no las podemos exhibir como un mérito delante de Dios, porque son consecuencia de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Y la prueba más sencilla de eso es, en el mundo podríamos hacer lo que hacemos ahora en Cristo. No. ¿Y entonces por qué lo podemos hacer ahora? Por la transformación que Dios operó en nosotros a través de la salvación. Entonces, no es mérito nuestro, es mérito de Dios. Hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que Dios no, yo sirvo a Dios y Dios no me bendice, o yo sirvo a Dios y Dios no me escucha, o yo sirvo a Dios y Dios no responde a mis oraciones, o yo busco a Dios. Entonces están haciendo las obras como una forma de negociación con Dios. Hago esto para que Dios haga el otro. Entonces no es una buena obra realmente, es una obra de conveniencia, ¿ya? Es un negocio que están haciendo con Dios, no es una buena obra en realidad. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy común, ¿ya? Las características fundamentales de las buenas obras es que son fruto de un corazón ya regenerado. La base de las buenas obras es la gracia de Dios. Las buenas obras son aquello que hacemos porque Dios lo hizo antes con nosotros. Lo que de gracia recibimos lo damos de gracia. Cabal, solo buscan lo que Dios puede darles y no por quien es Dios. Así es. Entonces, la base de las buenas obras es la gracia divina, que nos da el poder para poderlas hacer, nos da la dirección por la palabra y por el Espíritu, y nos da un motivo en el corazón, que es por amor y para la gloria de Dios. No se hacen para cumplir la ley, sino para hacer la voluntad de Dios.
por muy nobles o por muy buenas obras, por muy noble que sea el motivo, por muy buenas obras que sean, siempre van a quedar por debajo de la perfección de Dios. Siempre van a quedar por debajo de lo que demanda la ley, de lo que demanda el Sermón del Monte, de los principios fundamentales de la vida cristiana. Algo que tenemos que tener en cuenta y que la Biblia lo repite constantemente es que las cosas que Dios permite en nuestras vidas o las cosas que Dios permite que nosotros hagamos no son para gloriarnos nosotros, sino son para la gloria de Dios. ¿Ya? Gloriarnos para nosotros es como decir, ala, qué topado soy yo, miren lo que hice, admírenme o alábenme o cosas por el estilo. Tenemos que tener cuidado con eso. No debemos hacer las cosas para ser reconocidos, no debemos hacer las cosas para ser alabados, no debemos hacer las cosas para ganar importancia, porque entonces lo que estamos haciendo no son buenas obras, lo que estamos haciendo es manipulación para alcanzar un objetivo personal. Son obras de nuestra propia justicia y como obras de nuestra propia justicia son trapos de inmundicia. Las buenas obras son aquellas que hacemos como resultado de la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas, de la obediencia a la palabra, de la dirección del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Pastor, discúlpeme, yo lo interrumpo, pero ahí no solamente sería para vanagloria, sino que también es el tema de que cuando se tiene ese tipo de actitudes y uno muchas veces cae en eso, uno está alimentando el ego y el ego es una obra de la carne. Sí, definitivamente. Ahí está alimentando el ego. Cuando lo estamos haciendo por un motivo diferente, que la gloria de Dios es para nuestra propia gloria. Y si es para nuestra propia gloria, es para alimentar el ego, para sentirnos nosotros bien, no para agradar a Dios. Amén. Por hacer nuestra voluntad también, pastor. Por Pues, eso, el ego. ¿Qué es el ego? El ego es hacer nuestra voluntad. ¿Ok? Eh, hay un pasaje en relación con las buenas obras que está en el libro de Santiago, en el capítulo número 2, que a veces crea alguna confusión, pero vamos a aclararlo hoy de una vez. Santiago 2:14 al 26 dice la palabra: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dos cosas aquí. Los dos ejemplos que está poniendo Santiago son ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la fe en el Antiguo Testamento, la justificación era por obras. En el Nuevo Testamento es por gracia. Número uno. Ahora, lo que está aclarando Santiago en este pasaje es que la fe debe redundar en acciones. ¿De qué sirve que yo le diga
¿De qué sirve que yo le diga a la persona, por ejemplo, el caso que pone aquí, ¿verdad? Una persona me pide ayuda y yo puedo dársela y no se la doy. ¿De qué sirve que diga que tengo fe si no tuve obras? La palabra de Dios dice que aquel que te pida, dale, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por un lado, y por el otro lado hay un pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que es clave. Dice, por la fe, Abraham obedeció. O sea, la fe se convirtió en una obra. La fe derivó en una obra. De la misma manera, y de hecho Jesús nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículos 16 versículo 15 y 16. Nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no se esconde bajo la mesa, sino que se pone encima. Así dice Dios, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces, las buenas obras son el resultado de la fe, son el resultado de la obediencia a Dios, de lo que ya mencionamos. La obediencia a la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo para la gloria de Dios y ¿qué fue el otro requisito? Que sean resultado de vivir en amor, ¿no? Las obras por amor, por obediencia, porque amor y obediencia van de la mano, aparte de eso, para la gloria de Dios y para bendición de otros. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, Ya pastor, hablamos de las buenas obras de los inconversos, ¿verdad? Que ellos también hacen algunas buenas obras, pero el fondo de su corazón, lo que determina si un árbol es bueno o un árbol es malo, es el fondo del corazón. ¿No? la intención del Sí, corazón. siempre es el corazón. Recordemos que Jesús dice que Dios dice en 1 Samuel 16:7 que Él no ve las apariencias, sino que Él ve el corazón. Lo importante es el corazón. El problema, ¿cuál fue el problema de los fariseos, el problema de los escribas y el problema de los legalistas hoy? Que todo es externo, pero no es el resultado de una transformación del corazón. Ya no sale del corazón, sale de la obligación, sale de la conveniencia, pero no sale del corazón. No hay una transformación del corazón. Es algo que me obligo a hacer sin que mi corazón sea transformado. La verdadera fe transforma mi corazón y todo lo que sale es de mi corazón. ¿Ya? No es obra de mi voluntad, no es obra de mi fuerza de voluntad. Mire, la fuerza de voluntad es la voluntad propia. La fuerza de voluntad es la falsificación del dominio propio. La fuerza de voluntad es mi obra, el dominio propio es la obra del Espíritu Santo. Las dos se pueden manifestar en obediencia a la palabra de Dios con una diferencia, que una es mi obra y la otra es la obra de Dios. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y yo les diré, dice Jesús, hacedores de maldad, apártense de mí. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas no de su propio corazón, sino estaban haciendo las cosas por conveniencia, por su carne. Amén. Solo déjenme ver algo aquí, que el último comentario no lo vi. Sí, por eso dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Las cosas deben salir de nuestro corazón, no de nuestras fuerzas. Amén. Y las buenas obras salen del corazón. Ah, muy bien. Déjenme ver. Bueno, vamos a parar unos 10 minutos ahí. ¿Ok? Y regresamos en 10 minutos. Bueno, señor.
no es que no es que esté fallando la santificación, es que los que están fallando son ellos por cuanto que no están teniendo ni comunión con la palabra ni comunión con el Espíritu Santo. Y en el aspecto de la santificación es vital esa relación con la palabra y con el Espíritu Santo. Si no hay una relación con la palabra y no hay una relación con el Espíritu Santo, no va a haber santificación. En la medida que mayor es nuestra comunión y nuestra relación con el Espíritu Santo y con la palabra, en esa misma medida va a haber una mayor santificación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a sensibilizar nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo, en tanto que si no tenemos comunión con Él, nuestro corazón está endurecido. No va, por eso la palabra, miren, en Ezequiel lo dice muy claro. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. En el versículo 24. Dice la palabra: yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y eso está hablando de salvación. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es perdón de pecados. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros es el nuevo nacimiento. Y de ahí dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón sensible. Y ese corazón sensible se complementa con que pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yendo para atrás, andar en sus estatutos y guardar sus preceptos es santificación. ¿Esa santificación de qué depende? Del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo se establece sobre un corazón sensible, no sobre un corazón endurecido. Entonces, cuando está fallando el proceso de la santificación, no es que esté fallando el Espíritu Santo, es que está fallando mi corazón por cuanto yo no estoy siendo sensible al Espíritu Santo ni a la palabra. ¿Ya? Entonces, no es que falle la santificación, no es que Dios falle, no es que falle el Espíritu Santo. Y los que estamos fallando somos nosotros porque tenemos un corazón endurecido. Y ese corazón endurecido es también lo que hablaba en la primera parte acerca de los que están en los centros de recuperación de adicciones, que ellos realmente no quieren, muchos de ellos realmente no quieren cambiar porque les gusta el pecado. Su corazón está endurecido por el pecado. ¿Mm? Entonces, como no hay un corazón sensible, no ha habido esa transformación, entonces no hay una santificación. Entonces, la causa de esos fallos se encuentra, la causa entonces de los fallos en el proceso de la santificación no se encuentra en que el diablo sea más poderoso que Dios, se encuentra en que la gente no establece, las personas no establecen esa comunión con Dios, no establecen esa comunión con la palabra. Se lo dejan todo a Dios y no hacen su parte. Recordemos que el trabajo de la santificación es un trabajo compartido. Dios hace la mayor parte, que es la transformación, pero nosotros necesitamos poner el negarnos al yo y el enfocarnos en permitir que el Espíritu Santo y la palabra nos transformen. Si no permitimos eso es porque le estamos dando gusto al yo. El yo nunca, mire, ¿por qué es importante negar al yo? El yo nunca se va a acoplar a la palabra de Dios. Así de sencillo. La carne, el yo, lo que quiere es que mandar. Lo que el yo y la carne quiere es tener el control. Nunca va a ceder el control de Dios. Por eso hay que matar la carne. Por eso hay que negarla. Porque la carne nunca va a estar a favor de Dios, siempre va a estar en contra. Entonces, cuando estamos endurecidos, es porque estamos estamos alimentando la carne en lugar de alimentar el espíritu.
Entonces, por eso también dice Santiago, cuando habla de la tentación, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Por qué? ¿Y qué es la concupiscencia? La carne. ¿Mm? Entonces, el verdadero enemigo del creyente, el verdadero enemigo del creyente no es el diablo, el verdadero enemigo del creyente es la carne, el verdadero enemigo del creyente es el yo. Si no tuviéramos carne, el diablo no tiene por dónde entrarnos. Es lo que dice Jesús, ¿no? Ya viene el príncipe de este mundo, pero como no tiene nada en mí, es decir, yo no tengo carne que me pueda tocar, no me importa, que venga. ¿Mm? Eh, la purificación es un proceso de integración que expresa, la palabra puro realmente expresa dos conceptos, el concepto de simplicidad y el concepto de incorrupción. Así, al decir que algo es oro puro, queremos dar a entender que aquello es solo oro y todo oro. Esa es la simplicidad de la incorrupción que el hombre poseía cuando salió de las manos de Dios. Era recto, era simple. De hecho, la vida era muy simple. La vida para Adán era simple porque era hacer todo lo que quisiera, salvo una cosa, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La vida en Dios es una vida sencilla, es una vida simple y es una vida de pureza, de incorrupción. El problema es que nosotros lo hacemos complicado por la carne, ¿verdad? Con el pecado entró en el hombre la división, con la división el conflicto y la guerra contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo. El proceso de la santificación entonces incluye un proceso de segmentación o de separación de lo mundano, como el oro es metido al fuego para separar las impurezas de tal manera que el oro alcance una pureza cada vez mayor. Así nosotros, dice la palabra, que nuestra fe es sometida al fuego para que sea purificada y sea hallada en alabanza, gloria y honra al Padre cuando Él venga. Y que el proceso de la santificación que implica la purificación es un proceso que nos lleva cada vez más a ir alcanzando la semejanza de Dios, la imagen de Dios con la que fuimos creados originalmente. De hecho, la santificación es el proceso de retorno a la imagen de Dios en nosotros, a la pureza y a la simplicidad de la imagen de Dios en nosotros, sin mezcla de pecado, sin mezcla de corrupción, sin mezcla de yo, sin mezcla de carne, etcétera. Entonces, la santificación es el proceso por el cual nos hacemos uno con Dios en carácter, en sus caminos, en sus pensamientos, en su voluntad. Y también nos hacemos uno con nosotros mismos. Integridad, es decir, lo mismo que pensamos, lo mismo que creemos, es lo que pensamos, es lo que decimos y es lo que hacemos. El proceso de la santificación entonces nos lleva a integrarnos con Dios, nos lleva a integrarnos con nosotros mismos y nos lleva a ser uno frente al mundo. Vaciarnos de lo mundano y llenarnos de Dios y ser útiles en sus manos. Estar vacíos de nosotros mismos, vacíos del yo, vacíos del ego, vacíos de la carne. ¿Cuáles son los enemigos de la santificación? Los enemigos de la santificación son el mundo, o el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios, y como consecuencia, el sistema cuando hablamos del mundo lo que estamos hablando es del sistema de pensamiento, del sistema de cultura, del sistema, del sistema de vida del mundo, que es contrario a Dios.
y ese sistema de vida, ese sistema de cultura, ese sistema de pensamiento está bajo el maligno. La palabra de Dios dice claramente que el mundo está bajo el maligno. Ese sistema de pensamiento está bajo el maligno. Entonces, el mundo, los enemigos de la santificación, el primero es el mundo y la carne, porque la carne se adapta al mundo, a la forma de pensar del mundo. Entonces, prácticamente la carne es controlada por el mundo, pero como el mundo es controlado por el demonio, entonces en última instancia el enemigo principal de la santificación es el diablo, que opera a través del sistema de pensamiento del mundo y del sistema de pensamiento de nuestra carne. Hay por lo menos hay cuatro posiciones relacionadas con que son erróneas en cuanto a en materia de la santificación. La primera es el antinomianismo. Antinomianismo significa contra la ley. Designa una corriente teológica que sostiene que puesto que Jesucristo cumplió perfectamente, tanto activa como pasivamente, con las exigencias de la ley en nuestro lugar, entonces los creyentes quedamos libres de la obligación de cumplir la ley. O sea, el antinomianismo a lo que nos va a llevar es al libertinaje. Ya no tenemos que cumplir ninguna ley, ningún mandamiento, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Del otro lado está el monergismo y el quietismo, que sostienen que todas las obras, incluso las del creyente, son pecaminosas. Y esto desemboca en la actitud pasiva de no hacer lo bueno, sino dejar que Dios lo haga todo en nosotros. Es decir, como yo no puedo y como yo no soy capaz y soy débil y todo, entonces que Dios lo haga todo. Ahí yo solo oro y que ahí Dios haga el resto. Y me quedo esperando sin hacer absolutamente nada. Y el otro error es el perfeccionismo. Este sistema es opuesto al antinomianismo, o sea, ya somos santos porque Cristo ya cumplió toda la ley por nosotros, y sostiene que el creyente puede llegar en esta vida a verse totalmente libre de pecado y lleno de santidad moral, lo cual es contradictorio a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces no vamos a llegar a una total, completa y absoluta libertad del pecado y lleno de santidad moral. Algo mínimo va a haber ahí y le voy a explicar por qué, creo yo. Esa es mi teoría, ¿va? Si nosotros llegáramos a ser perfectos, si siendo imperfectos somos arrogantes, vanidosos, soberbios, orgullosos, etcétera, si fuéramos perfectos no seríamos arrogantes. Si sin ser perfectos ya somos arrogantes, imagínense si de veras llegáramos a ser perfectos. Como dice Pablo, ¿verdad? Me fue dejado un aguijón en la carne para que no me exaltase la grandeza de las revelaciones de Dios. Entonces, esa imperfección que de alguna manera va a ir quedando en nosotros a través del proceso de crecer en la vida en Cristo, es para que nos acordemos que todo es por gracia, que no somos merecedores de nada, que todo es por gracia y eso nos lleve a la humildad en lugar de a la arrogancia. El perfeccionismo se basa en tres falsedades. El primero, que la ley es como un termómetro para ir marcando el progreso de la condición moral de las personas, en vez de ser el reflejo de la infinita santidad de Dios. La ley lo que refleja es la santidad de Dios, una santidad que para nosotros no la podemos alcanzar por nosotros mismos. No es un termómetro, no es realmente un termómetro para irnos marcando nuestro progreso en la condición moral. El segundo error es que la malicia del pecado, y como caen en ese error de pensar que es el termómetro, entonces
tenemos que llegar a la perfección para ser santos, ¿ya? Y tenemos que llegar a esa perfección en esta vida por nosotros mismos, que contradice lo que dice Filipenses 1:6. El segundo error es que sostiene que la malicia del pecado está toda en los actos deliberados contra la ley, como si la corrupción no penetrara en nuestro corazón, en nuestra intimidad. El hombre caído no solo hace pecado, sino que el hombre caído es pecador. Entonces, el error del perfeccionismo es que piensa que la malicia del pecado está en la desobediencia a la ley, no en el corazón del hombre, cuando el pecado verdaderamente está en el corazón del hombre. Y el tercer error es que el albedrío, ellos piensan que el albedrío humano es capaz de escoger en favor de Dios en cada decisión. Mientras que la palabra de Dios nos dice que existe la posibilidad de que escojamos lo contrario. El libre albedrío no nos lleva a la libertad en Cristo. El libre albedrío más bien nos lleva a la esclavitud, porque el libre albedrío es escoger lo que nosotros querramos en lugar de escoger lo que dice Dios, y eso nos hace esclavos del pecado. Entonces, el perfeccionismo contradice las enseñanzas de las Escrituras. En primer lugar, porque el Nuevo Testamento lo dice muy claramente de que nadie está sin pecado. Santiago 3:2, Primera de Juan 1:8, Filipenses 1:6. Y como confirmación de esto, la Biblia nos presenta a los grandes hombres de la Biblia, los personajes de la historia bíblica, con pecado, como a Noé, Abraham, Moisés, Job, David, Pedro. Noé cuando se emborrachó, Abraham cuando mintió diciendo que Sara era su hermana, Moisés cuando se enojó y en lugar de obedecer a Dios hizo lo que se le dio la gana en las aguas de la rencía, Job que se creía, se autojustificaba, David con la cuestión del adulterio, Pedro que le voló la oreja a un fulano cuando iban a pesar a Cristo, etcétera. El Nuevo Testamento en realidad nos presenta la perfección como algo imposible de alcanzar en esta vida. Y Pablo lo dice, ¿verdad? No que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, sino prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Y en el extremo opuesto entonces hemos visto el antinomianismo, el quietismo y el monergismo, el perfeccionismo y el último enemigo o la última, el último error en cuanto a la cuestión de la santificación es el extremo opuesto al quietismo, que es el activismo, hacer depender nuestra santificación exclusivamente de nosotros y de nuestras fuerzas para alcanzarlo. De ahí deriva el ascetismo y lo que hacen algunos que se encierran en monasterios como que si el pecado estuviera fuera de ellos en el mundo, ¿verdad? Cuando el pecado está dentro del corazón. En cuanto al tema, en la santificación, uno de los temas que surge es el de que si Jesucristo nos libra de la ley, entonces, ¿por qué debemos obedecer la palabra? En primer lugar, nos libra de la maldición de la ley, es decir, del sistema penalizador que corta al pueblo de Dios por incumplir la ley. En este sentido, el Señor llevó sobre sí mismo la maldición de la ley, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. En cuanto que la ley el Señor nos libra entonces de la maldición de la ley, pero no de que la ley siga siendo nuestro parámetro, nuestra plomada para caminar hacia la santificación. En segundo lugar, nos libra de la ley en cuanto que la ley exige ser cumplida como medio de obtener la salvación.
mientras que nosotros recibimos la salvación no por cumplir la ley, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él pagó por nuestros pecados. En tercer lugar, nos libra de la ley en cuanto que la ley era una obligación, es decir, algo que ligaba y ataba coactivamente desde afuera al creyente. En ese sentido, Jesús nos libra de la ley, clavando en la cruz las exigencias de la ley. Clavando en la cruz del Calvario el acta de los decretos que nos era contraria y dándonos el Espíritu Santo para una obediencia por amor, no para una obediencia por compromiso, por obligación o para salvación, sino como un resultado del amor. Como, también la ley no nos exime de que sea una norma de vida. De hecho, la palabra de Dios nos lo recuerda que sigue siendo nuestra norma de vida. Ya no estamos expensos a que si violamos la ley perdemos la salvación, a que tenemos que cumplir toda la ley para ser salvos, a que si no cumplimos la ley nos viene la maldición de la ley. De eso nos libró Jesús. Pero la ley sigue siendo como nuestro parámetro, la plomada por la cual necesitamos vivir. El mismo Jesús nos lo dice, ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y él mismo nos dice también que el cumplimiento de la ley es el amor a Dios con todo nuestro ser y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Por el otro lado, en el Nuevo Testamento también Pablo mismo dice que toda la ley se resume en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por un lado. Por el otro lado, el mismo Pablo escribe que toda la escritura, que en aquel tiempo era la ley, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Y también Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos enseña que la escritura es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones del espíritu y del corazón. Así que la ley sigue estando vigente, no como un medio de salvación, pero sí como una norma, como una meta a alcanzar en esa nueva vida que tenemos en Cristo. El cumplimiento de la ley no determina nuestra salvación, pero sí es un parámetro o es una guía de cómo deberíamos vivir como salvos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo no, pastor. Ok. Entonces, solo para terminar con el tema de la santificación, solo recordemos una cosa. El vocablo santo o el vocablo santificado pueden significar la santidad posicional que ya nos ha sido asignada por Dios como resultado de que Cristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y por lo tanto nosotros fuimos declarados inocentes. Es una santidad posicional. La otra es la de estar apartado del mundo y separado para Dios. Y esta implica no solo esa situación de ser apartado del mundo y acercado al Señor, sino también estar consagrado para servirle y estar creciendo en la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otro tema de las doctrinas de la gracia, que es la preservación del creyente. Esta es una de las verdades más consoladoras de la palabra de Dios, que la Reforma tuvo el cuidado de presentar en su debido relieve. Y esta doctrina está unida a la seguridad de la salvación final, sean las situaciones de vida que el creyente vaya a enfrentar.
Primero que nada, recordemos en cuanto a la seguridad, la preservación del creyente significa la obra del Espíritu Santo en nosotros para que de ninguna manera nos separemos del amor de Dios, para que en ninguna manera nos alejemos de la fe en Dios. Podemos caer en pecado, pero no nos vamos a mantener ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, primero que nada, dándonos convicción de pecado, dándonos arrepentimiento, redarguyéndonos, corrigiéndonos, trayéndonos de nuevo al Señor, haciéndonos volver en sí. Entonces, esta obra del creyente es lo que se llama preservación del creyente, y la preservación del creyente asegura nuestra salvación. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 29, de que los dones de Dios y el llamado son irrevocables. ¿Y qué es la salvación? Es un don de Dios y es un llamado de Dios, por lo tanto es irrevocable. Luego, en uno de los salmos, la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad para aquellos que le temen. En otra parte, Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, y aparte de eso, primera de Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, nos dice, nos enseña que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra redención final. Y lo mismo dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30, y en Primera de Corintios, en varios, por lo menos 2 pasajes de Primera de Corintios. ¿Por qué esta doctrina de la perseverancia del creyente y de la seguridad de la salvación fue la reforma la que la estableció? Porque muchas veces, porque en el tiempo anterior de la iglesia, por el moralismo de los primeros padres de la iglesia y por la influencia del monasterismo o monacato, con su énfasis en las prácticas y en los hábitos personales para conseguir la perfección y la espiritualidad, comenzó a desarrollarse un concepto nuevamente de salvación por obras, ya no salvación por gracia. Por el otro lado, la, la tradición de la iglesia antes de la reforma, por la cuestión de que querían obtener fondos a través de las indulgencias y del temor a perderse y a la condenación y todo. Entonces volvieron al concepto de la salvación por obras. De hecho, es lo que sigue vigente en la Iglesia Católica, ¿no? De que es por las buenas obras, de que no es solo por Cristo, sino por las buenas obras. Entonces, la reforma viene, y regresando a la Biblia, la reforma hace énfasis en primer lugar en la fe del creyente como soporte de la justificación, y en segundo lugar, la perseverancia final como obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y la preservación lleva al creyente a otra cosa, no solo a la seguridad eterna, sino a la perseverancia. Como el creyente, el Espíritu Santo preserva al creyente para la salvación, el Espíritu Santo también produce la perseverancia en el creyente para que persevere en los caminos de Dios. Puede tener caídas, pero si es verdaderamente hijo, ese va a volver en sí, va a regresar a los caminos del Señor, no se va a perder. ¿Ah? Base bíblica para la seguridad de la salvación, la seguridad eterna de la salvación, ya se las di. Para otras bases bíblicas para la preservación y la perseverancia del creyente, Juan 10, 27 al 29,
las verdaderas ovejas de Cristo están firmes en las manos del Padre y de Jesucristo y nadie las puede arrancar de su mano. Romanos 8:35 al 39, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 11:29, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Así que hay suficientes pasajes para suficientes pasajes bíblicos para justificar la doctrina de la perseverancia, de la preservación y de la seguridad eterna del creyente. Pero hay otras pruebas también que se llaman las pruebas deductivas de la perseverancia final. En primer lugar, la doctrina de la predestinación. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, que a los que Dios conoció, los llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó los glorificó. Por el otro lado está también la eficacia de la intercesión de Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo está intercediendo por nosotros todos los días delante del Padre. Y si Cristo está intercediendo delante del Padre por nosotros, intercede conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que ninguno de los que hemos venido a Cristo nos perdamos. La tercera prueba deductiva de la perseverancia y de la preservación y de la eterna seguridad del creyente es la eficacia de la intercesión del Espíritu Santo. No solo Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros los santos, también lo hace el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo intercede, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 27, conforme a la voluntad del Padre. Y si es conforme a la voluntad del Padre es que ninguno de nosotros nos perdamos. Algunas objeciones contra estas doctrinas de la preservación, la perseverancia y la seguridad de la salvación es que algunos dicen que estas doctrinas conducen a la inmoralidad, conducen a que el creyente se relaje por el pecado. Ellos olvidan un punto importante que es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, la verdadera salvación no nos puede llevar a la inmoralidad porque la naturaleza divina aborrece el pecado. Más bien la naturaleza divina, como dije antes, podemos pecar eventualmente, o podemos caer eventualmente, pero la nueva naturaleza tarde o temprano nos va a devolver a Cristo. Otra de las cosas que argumentan Pastor, algunos... discúlpeme. Sí. En cuanto a ese argumento que estas doctrinas harían que el creyente cayera en el libertinaje, pues entonces no es ningún creyente, por lo que usted Exacto. dice de la nueva naturaleza. Claro, es que el problema de los que están en contra de estas doctrinas es que ellos ven la práctica y interpretan la Biblia a la luz de la práctica, no la práctica a la luz de la Biblia. La Biblia no puede ser interpretada por la práctica. La práctica debe ser interpretada por la Biblia. La Biblia es lo que es, dice lo que dice, y la Biblia es el canon, y la Biblia es la regla, la Biblia es la plomada, la Biblia es la regla que sirve para interpretar o entender todas las cosas que suceden en la vida real o en la vida cotidiana. No es la vida cotidiana la que interpreta, la que le da significado a la palabra, es la palabra la que le da significado a la vida cotidiana. Entonces, ellos no consideran el tema de la nueva naturaleza. Para ellos, la nueva naturaleza es teoría nada más, ¿va? Cuando en realidad la nueva naturaleza es una transformación del corazón del hombre
que antes estaba inclinado al pecado y ahora está inclinado a la obediencia a la palabra de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Antes éramos hijos de ira, hoy somos hijos de misericordia, etcétera. Otros argumentan en contra de estas enseñanzas, en el sentido de que hay muchos textos en la palabra de Dios en los que se urge a los creyentes a perseverar en la palabra de Dios como un medio de alcanzar la salvación, y en el que se les amonesta contra el peligro del retroceso y de la apostasía. Tales advertencias son claras y tenemos que recibirlas con la máxima seriedad, pero no significan de ninguna manera. Lo que la palabra de Dios nos dice es que cuidemos nuestra salvación, no que la podamos perder. Esa es una deducción que ellos hacen. En la palabra no dice en ninguna parte que podamos perder la salvación, número uno. Número dos, recordemos que el creyente no es un mero elemento pasivo en la obra de la salvación, sino que el creyente tiene que cooperar activamente en todo lo que se refiere a la salvación para ir adelante. Entonces, no significa que una vez soy salvo, entonces yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. No, el creyente, todos estos pasajes exhortan al creyente en el sentido de cuidar esa salvación tan grande. Porque, mire, veámoslo de esta manera. La salvación es un regalo de Dios. Alguien que le regala algo se lo puede quitar. No, el que me regala algo no me puede quitar lo que me regaló, pero yo sí lo puedo perder. Ya, Dios no me va a hacer perder la salvación. De parte de Dios no puedo perder la salvación, pero yo sí puedo devolver el regalo. Esa es la apostasía. La apostasía es a sabiendas de que recibí un regalo, de que es la verdad, a sabiendas de que mi naturaleza fue transformada, etcétera, etcétera. Intencionalmente, enfocadamente, decido rechazar el regalo de la salvación e irme por otro lado. Esa es la apostasía, es la única razón por la cual dejamos de ser salvos, pero no es porque Dios nos quitó la salvación, es porque nosotros no perdimos la salvación, nosotros la hicimos perdida, que es diferente. Nosotros la La rechazamos devolvimos. básicamente. Exacto, la rechazamos. No es que la perdiéramos, es que la rechazamos, que es diferente, ¿no? Entonces hay que tener bien claro eso. Podemos devolver la salvación, podemos rechazar la salvación, pero si no la rechazamos, la tenemos. Eso es lo que pasa con la gente del mundo. La gente del mundo, ya que se pierde es porque rechazó la salvación. ¿Ya? No la perdió, simplemente la rechazó. Así que hay que tener cuidado con eso de los términos, ¿verdad? Porque podemos traer confusión a las personas. Muy bien. El siguiente tema es la glorificación. Recordemos que la palabra de Dios dice que al que Dios llamó, a este justificó, al que justificó, santificó, y al que santificó, glorificó. ¿Qué entendemos por glorificación? Es la culminación de toda la vida del creyente y tiene que ver con nuestra final redención para vivir en la eternidad con Cristo. La glorificación es entonces la última fase de la redención. Es el objetivo final para el cual los elegidos de Dios fuimos predestinados en el designio eterno del Padre, lo cual implica la eternidad con Él. Permítanme un momentito. Déjenme ver algo aquí. Que Paola me hizo una pregunta por el chat. Ahorita voy a verla, permítanme.
Entonces la gente que no conoce al Señor podrían contarse como apóstatas o nada que ver. Bueno, la gente que no conoce al Señor no se puede contar como apóstata porque apóstata significa negar la verdad a sabiendas de que es la verdad. Entonces esa gente no puede ser apóstata porque simple y sencillamente ellos nunca recibieron la verdad, ¿ya? Nunca tuvieron esa convicción. Ellos simplemente rechazaron un ofrecimiento, pero el apóstata es el que a sabiendas de que es la verdad la rechaza, que habiendo estado en la verdad se retira de la verdad. Esa es la diferencia entre el que se pierde y el que apostata de la fe. El que se pierde es porque nunca tuvo la salvación, el apóstata es porque tuvo el regalo, pero lo devolvió. ¿Mm? El pecador nunca recibió el regalo. Ahí estuvo, Dios se lo quiso regalar, pero él nunca lo aceptó, nunca lo recibió. El apóstata sí lo recibió, lo disfrutó y después lo devolvió. La glorificación va a tener lugar en el momento en el cual usted y yo, en realidad tiene varios procesos, la glorificación total. La primera, el proceso de la glorificación inicia cuando partimos a la presencia del Señor, ya sea porque nos morimos o bien porque vamos a ser arrebatados. Entonces, es el momento en el que un creyente muere o es arrebatado y su espíritu es llevado inmediatamente a la presencia del Señor. No necesita esperar en ningún lugar de purificación ni recorrer nuevos ciclos de vidas en sucesivas encarnaciones, porque Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que cuando morimos o cuando seamos arrebatados, somos en ese momento, ahí comienza nuestra glorificación. Vamos a pasar un tiempo en el cielo, después muy probablemente en el reino milenial vamos a regresar a la tierra con Cristo, pero ya con cuerpos glorificados, porque Cristo no va a dejar 1000 años a su esposa en el cielo esperando, ¿verdad? Entonces, si viene Cristo, va a venir su esposa, y la esposa es la iglesia. Luego regresaremos con Cristo al final de los 1000 años, mientras el diablo es desatado para probar a la gente que estuvo durante el milenio viviendo en cuerpo físico, corporalmente. Luego la derrota final del diablo, el juicio del trono blanco, y luego viene la nueva tierra, el nuevo cielo y la nueva Jerusalén, y ahí entramos ya en el proceso total, perfecto, completo, absoluto y eterno de nuestra glorificación. Entonces la glorificación comienza en el momento en el cual morimos o somos arrebatados, pero va a pasar, va a implicar algunas etapas, que es, vamos a pasar un tiempo en el cielo, preparándonos para las bodas del Cordero, luego vienen las bodas del Cordero, después el reino milenial de Cristo, después del reino milenial de Cristo, el juicio del trono blanco, y luego la nueva tierra y el nuevo cielo con la nueva Jerusalén, y ahí entraremos en la gloria final. En la gloria eterna, no en la gloria final, sino en la gloria eterna. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? ¿No? Bueno, entonces, si todo está claro, hoy avanzamos rápidamente entonces, porque ya con esto terminamos las doctrinas de la gracia. No sé si tienen algún tema o alguna pregunta, aunque no sea del mismo tema de hoy, que quisieran que resolver, porque si no, entonces terminaríamos la clase de hoy aquí. Pastor, a mí lo que me gusta es cómo la gracia con la que es el regalo, ¿verdad? Eh, Ajá, que nos hemos dejado llevar, ¿verdad? Porque lo que mencionaba Gloria, ¿verdad? Es que el que no quiere dejar las drogas, salir de del robo, de varios pecados que existen en la tierra, si no quiere, no quiere, aunque
aún así, inclusive pastores, sacerdotes y todo salió de la palabra, así como le dice con los sacerdotes. Bien sabido pueden estar de la palabra, pero hay momentos en que pecan y caen y no se vuelven a levantar, porque realmente eso quiere decir que no tuvieron a Cristo en su corazón con esa convicción. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en básicos, no, en carrera, perdón, cuando yo hice la oración de fe, pero sí, ciertamente me recuerdo que fue emocional, como mencionó usted, ¿verdad? Y fue a través de una película, pero la transformación ha ido siendo poco a poco, y me he dado cuenta, como retrocediendo en el tiempo, cómo el enemigo ha querido venir a destruir lo que, aunque haya sido emocional, en mi caso, sé que las cosas han ido transformadas, y cómo hasta el día de hoy lo ha ido llevando. Y, y sí, cómo la carne va menguando, y es una de las cosas que como cuesta menguar, pero se va avanzando y no vamos retrocediendo, sino que vamos confiando como el proceso que Dios empezó con nosotros y lo perfeccionará. Entonces, hay muchas cosas, tal vez no soy tan expresiva o hablar las citas bíblicas como tal, pero sí lo he llenado en mi corazón y, ¿cómo se llama? Y lo he entendido, porque hay palabras de la Biblia, citas bíblicas, que yo no la comprendía y yo digo, pues, qué fácil es, ¿verdad? Yo una vez decía, la Biblia es como un diario, ¿verdad? Un diario personal en la que conforme al tiempo uno va comprendiendo y va poniendo en práctica y ya no va llegando al corazón. Yo me recuerdo un par de años atrás, un año más o menos, en la que se predicaba en ministerios que no debemos de dejar que llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Cualquier circunstancia emocional, temperamental y todo, debido lo especial que de la manera en que el Espíritu se revela en nuestras vidas y cómo nos va transformando. Y, y también en la que nosotros, siendo transformados, inclusive vamos siendo como menos tropiezo para las personas y, y vamos edificando más sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso quería compartir, pastor. Gracias. Ok, miren, solo una observación. Cuando nosotros somos salvos, por supuesto que hay se van a presentar situaciones emocionales, como también se presentan situaciones racionales, pero lo fundamental es que la salvación es una cuestión revelacional en el corazón, que va acompañada de entendimiento, sí, va acompañada de emociones, sí, pero no porque vaya acompañada de emociones es emocional. Su conversión fue una conversión auténtica, su conversión fue una conversión real. Que estuvo acompañada de emociones, sí, que estuvo acompañada de algo de pensamiento también, pero la evidencia es que ahí, en ese momento, hubo una transformación. Esa es la verdadera esencia de la salvación, que ya está acompañada de un montón de cosas. Muchos lloran, otros son liberados, otros son sanados, otros ríen. Bueno, está acompañada de un montón de cosas. Recordemos que la palabra de Dios dice que amemos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Así que va incluido todo. Hay un error o una equivocación en el cristianismo de que las emociones no deberían entrar en nuestra relación con Dios. Por supuesto que sí. ¿Quién creó las emociones? Dios. Y si somos hechos a imagen de Dios, es porque Dios también tiene emociones. De hecho, Jesús lloró. Dice la palabra que Jesús lloró, Jesús se compadeció, Jesús se entristeció. ¿Por qué? Porque las emociones en sí mismas no son malas. Si le damos prioridad en nuestras vidas a lo emocional y no a lo espiritual, ese sí podría ser un problema. Como hoy en mucho del cristianismo es yo siento. No, yo no tengo que sentir. Yo tengo que saber que sé, porque la fe no es sentimiento, la fe es revelación, es certeza y es convicción. ¿Ok? Así que solo eso quería decirle. No piense que su salvación fue emocional o mental. Su salvación evidencia que fue
una salvación real porque fue una salvación transformadora, por una situación transformadora, aunque estuvo acompañada de emociones y de pensamientos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, pero también es parte del proceso que nosotros vivamos esas emociones, como decía María, porque como dice en su palabra, cada día Él nos va perfeccionando y la gracia es un regalo que Él nos da eh, y a medida que nosotros vamos creciendo es que le vamos dando valor, como usted decía, valor a todas las cosas que Él nos va ayudando como hijos de Dios a que tengamos un crecimiento mayor para para que Él se glorifique en nuestras vidas, porque realmente Él es el que se lleva la gloria y a veces cometemos el error de pensar en lo que piensan otros de nosotros cuando vamos creciendo, pero realmente Él se lleva la gloria y vamos caminando bajo ese día que Él nos espera como esa novia. Pero ahí sí que Él nos espera que estemos limpios, sin mancha, sin arruga y que le podamos entregar todas las cosas. Pero es como hijos de Dios es un proceso a que a mí me ha pasado de todos los días cuando venimos delante de Él a pedirle que Él nos ayude, porque esa salvación creo que es un caminar de todos los días. Como usted decía, es algo que ya Dios nos lo dio, esa salvación, pero nosotros también la podemos perder si en el camino nos desviamos, y en el No, camino no la podemos perder. La ya la podemos tenemos, devolver. devolver, como usted dijo. Ajá. Sí. Miren, Ujú. en la vida, volviendo al tema de las emociones, porque lo tocó Jenny un poquito ahí, la vida en Cristo, en el cristianismo hay un error de pensar, hay un error de misticismo, pensar que todo lo natural es malo. Y como todo lo natural es malo, entonces pensar es malo, sentir es malo, eh, pero no es así, ese es un error. Las emociones y los pensamientos, la razonabilidad es también parte de la vida del cristiano, debe ser parte de la vida del cristiano. La palabra de Dios dice que el que oye la palabra y la entiende y la pone por obra es el que tiene un buen cimiento en su vida. ¿Y qué implica entender? Entender es un proceso racional, no es un proceso místico. Por el otro lado, ya mencioné, Jesús lloró, Jesús se indignó, Jesús se entristeció, Jesús tuvo Jairo, compasión. Esos son también sentimientos, entonces emociones. Entonces nos está enseñando que también las emociones son parte de, pero tenemos que tener claro algo, así como hay pensamientos de bien, hay pensamientos de mal. Así como hay emociones buenas, hay emociones negativas. Entonces, lo que tenemos que salir es de las emociones negativas, como la depresión, la tristeza, la ansiedad, la frustración, el resentimiento, la falta de perdón, la ira, etcétera. Pero, por el otro lado, el gozo, es una emoción positiva, el amor es una emoción positiva también, el amor no es solo una decisión, es también una emoción. Entonces, lo que necesitamos es separar lo malo, lo que no es de Dios, de lo que sí es de Dios, pero eso implica tanto en lo racional como en lo emocional. ¿Ok? Por eso Jesús dice, cuando dice que le amemos, es que le amemos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Cuando habla de nuestra mente, está hablando de nuestros pensamientos, y cuando habla de nuestro corazón, está hablando de nuestras de emociones y sentimientos. ¿Ok?
Vamos a ver, aquí otra vez me está escribiendo Paola. Vamos a ver qué me puso ahora. Veamos, dijo un ciego. Miren, las cuestiones, el tema de las emociones, donde se aclara todo, donde todo se aclara, es que tenemos que entender que hay dos tipos de emociones: las emociones positivas, las emociones negativas. Las emociones negativas son las que destruyen la imagen de Cristo en nosotros, las que no corresponden a Cristo. Esas emociones no deben perseverar, como por ejemplo el estar peleando, o por ejemplo el estar discutiendo, el andar constantemente en ira. De esas emociones son las que tenemos que salir, pero de las otras emociones como el amor, el cariño, la comprensión, el animar a la gente, el gozarnos, el alegrarnos, esas son emociones de Dios. Entonces, esas sí deben ser permanentes. De las otras debemos salir, de lo que es la ira, de lo que es el pleito, porque esas son obras de la carne. La Biblia habla de celos, iras, contiendas, disensiones, gritería. Todo eso son emociones negativas o resultados de emociones negativas. De eso tenemos que salir definitivamente. Eso es parte del proceso de la transformación, de la santificación. Pero eso no quiere decir que rechacemos las emociones positivas, las emociones buenas, ¿ya? No sé si tienen alguna otra pregunta al respecto de. ¿No? Bueno, mis amadas hermanas, hoy hemos terminado la clase. Solo déjenme ver algo, por favor, para que no me vaya a confundir esta próxima vez, porque hoy andaba algo confundidín. En abril, la clase va a ser, déjenme ver, abril. La clase sería el 12 de abril, si no estoy mal. Solo déjenme confirmarlo en otro lado. Perdón, el 11 de abril, jueves 11 de abril sería la siguiente clase. Siempre a las 2 de la tarde. Apúntenlo para no comprometerse. ¿Ok? Y porfa, bueno, yo les voy a avisar a los hermanos que no estuvieron hoy. Bueno, como ven la grabación, espero que vean la grabación, entonces ahí les sale que la próxima clase es el 11. Muy bien, Gloria, hágame el favor de orar para despedir entonces la clase. Sí, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por este momento de aprendizaje, por este momento donde tu palabra, Señor, se vuelve una realidad en nuestras vidas y nos trae entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permites entender para que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Oro, Señor, para que la palabra que el pastor nos ha compartido hoy no vuelva atrás vacía, sino que fruto en nuestra vida, Señor. Yo oro, Señor, para que esta palabra siga trabajando en nosotros el resto del tiempo hasta que tengamos la próxima clase. Señor, te doy gracias, Señor, porque nos has hecho comprender tantas cosas que a veces nos traen confusión, Señor, pero que por medio de tu palabra tú traes luz a nuestra vida. Señor, bendecimos al pastor Bianchi, oramos por él, oramos por su familia, yo oro por cada persona que está conectada en este momento, Señor. Oramos para que tu gracia, tu favor, tu presencia, tu santidad y tu obra siga siendo manifestada en nuestras vidas cada día, Señor. Oramos para que todos los pecados que nosotros podamos tener, ya sean ocultos o cualquier obra de maldad que haya en nosotros, sea destruida por el poder de tu Espíritu, Señor, y podamos vivir en obediencia para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Muy bien, mis amadas. Entonces,
Nos seguimos viendo. Que tengan una bendecida tarde, una bendecida semana, un bendecido mes. Que todo les salga bien. Y primero Dios, nos encontramos nuevamente el próximo mes, el 11 de abril. Que Dios les bendiga y un abrazo a cada una. Dios les bendiga. Y Gracias. que Chao. siga mejor Gloria. Gloria y que el Amalia, Señor Gloria. les sane, igual a Paola. Así que bendiciones para todos. Un abrazo. Chao.